Nos ponemos en pie, amados hermanos, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Nuestro sermón de esta mañana: avivamiento en Éfeso. Avivamiento en Éfeso. Yo no sé por qué algunos pastores de corte bautista, como su servidor, que fue instruido en el seminario bautista, la palabra avivamiento les da miedo o les da temor, no quieren mencionar la palabra avivamiento. La palabra avivamiento no es una palabra exclusiva de la iglesia pentecostal, de asamblea, de alguien. La palabra avivamiento es una palabra real y se aplica a lo que vamos a estudiar esta mañana en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Lo leemos para recordar lo que ya más o menos habíamos estudiado la semana anterior. Aconteció, dice la palabra, capítulo 19, verso 1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Señor, le damos las gracias esta mañana por las familias que ya están con nosotros. Bendiga a Dios a cada uno de los presentes, que podamos tener, Señor, una enseñanza que venga de lo alto. Señor, guarde nuestros corazones, guarde nuestras almas de ese momento de pecado, del momento inoportuno, del peligro el cual nos acecha a cada instante. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, Pablo está en su 3er viaje misionero y se va a quedar por un buen tiempo en Éfeso, porque ahí recibe algo, o la instrucción del Espíritu de quedarse. Es obvio. Pablo ha aprendido a ser guiado por el Espíritu Santo, y después de solo 3 semanas de estar, o 3 meses de estar en la sinagoga, pues al final recibe una resistencia de los religiosos, y él tiene que salir de ahí y continuar predicando la palabra. Pero cada una de las cosas que suceden y cómo Dios las permite van abonando en que la palabra sea predicada. Tenemos que entender que sea 3 semanas, 1 mes, 2 meses que Pablo estuvo en un lugar, 1 año y medio en Corinto, 2 años y medio, 3 años dicen algunos en Éfeso. El éxito de la iglesia no depende de cuánto tiempo Pablo estuvo ahí. El éxito de la iglesia no depende, es que estos fueron evangelizados por Pablo. Amén. El éxito de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, su espiritualidad, sus dones, los frutos que esta iglesia da, no dependen de una persona en particular. Y ese es un problema grave, por lo cual las iglesias no tienen verdaderos avivamientos, porque no son guiadas por el Espíritu Santo y no están enfocadas en la palabra del Señor, sino que están enfocadas en la presencia del pastor y son guiadas por estrategias humanas. ¿O no? Cada vez, hermano, si hacemos una obra teatral cada mes, ¿sí? La de febrero hacemos una obra teatral
En la de marzo, un drama, pues hacemos una decoración espectacular. En la de marzo, ¿qué esperarías tú, Francisco? ¿Que sea igual a la de febrero o mejor? Tú esperarías que fuera mejor la de marzo. Y la de abril, hermana. En abril, la obra teatral, la decoración. Y si es inferior a la del mes anterior o a la del mes anterior, si no hay una decoración tan espectacular, los hermanos se equivocaron en el drama un par de veces, ¿usted qué pensaría? Hoy no se prepararon, ¿verdad? Hoy no ensayaron, quizás. Estaría preocupada y enfocada en ese tipo de cosas. Y entonces los hermanos se preocuparían por ello. Y cuando venga mayo, pues es el mes de las madres, ¿verdad, hermano? Porque todo aquí, en base al comercio, al negocio, mayo es el mes de las madres. Hermano, todos los meses son de mamá. Todos los meses son de amar. Todos los meses es de estar pendiente del niño. El día del niño, solo un día nos han dado. Por lo menos a la mamá le dieron un mes, pero a los niños solo un día. Y ya en mayo se preparan los hermanos y hacen una entrada espectacular. Hay globos, han hecho una pasarela de globos en la 25, imagínense. Vino Arrocito de asesor, pasarela de globos. Eso sí, se llevaría el premio mundial de globoflexia. Una pasarela de globos, ¿verdad? Solo hormigas pueden pasar, obviamente, pero ¡wow! Hoy sí se mandaron. Y hermano, eso va creando una ansiedad en las iglesias, a que cada mes el acto teatral, el show, las luces. Hoy de qué va a salir el pastor disfrazado, ¿verdad? Hoy va a salir de romano, hoy va a salir de árabe, hoy va a salir de chino, ¿verdad? Hoy va a salir de salvadoreño, va a salir disfrazado de qué, va a estar de eso. ¿Se acuerdan? Me puse aquel traje de coronel, ¿verdad? Ay, todavía está en la foto. Y solo fue una vez en septiembre. O sea, nosotros hacemos alguna de estas cosas, hermano, una vez al año. Pero no indicar que eso es una cuestión en la cual la iglesia debe estar enfocada o guiada por ese tipo de estrategias. Hacemos alguna cosa como lo del banquete del próximo domingo para que usted traiga algún invitado. Pero el objetivo, hermano, es que venga y se exponga a la palabra y al evangelio. Ese es el objetivo, hermano. Y de seguro que la palabra y la predicación del otro domingo va a estar bien evangelística. Va a estar bien evangelística. Y tiene que ver muchas veces con el comercio, con los comerciantes de la religión. Con eso tiene que ver la predicación del otro domingo, ya se los advierto. Tiene que ver con los que venden iglesia, los que venden religión. Y cómo nuestro enfoque debe estar claro en el Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, en quien nos salvó. Es un mensaje evangelístico el que toca el otro domingo. No sigo porque al rato ya no viene, porque usted dice ya lo entendí. Pero el objetivo no es en sí la comida, es exponer a alguien al evangelio. El fútbol, a mí me gusta más jugar por divertirme. Tengo tiempo de no jugar para divertirme y poder hacer un deporte con ustedes y algunos, porque eso es lo importante. Y llevar invitados. Me decía un hermano ayer, podemos hacer una barbacoa aquí, una carnita. Y yo, ¿crees que nos dejan aquí en la cancha hacer una carnita? Sí, para poder traer unos amigos y que estén acá. Acuérdense que hacíamos eso antes. Tranquilo, le digo, tranquilo, lo importante es que nos divirtamos y que traigamos a alguien nuevo y que le prediquemos con nuestras actitudes. Amén, hermano. Pero ¿qué pasa con él? Yo he ido a ver partidos de fútbol donde le pegan un codazo al pastor y el pastor tira la patada voladora. No era yo el pastor, hermano. No era yo, era otro. Se parecía, pero no era yo. Y se le sale a uno. No, debe uno testificar. Ahí también es bien difícil ese tipo de cosas. Así es que Pablo llega a Éfeso y las cosas se están dando de una manera que toda Asia va a recibir la palabra del Señor. Yo digo, si hace un año el Señor le dijo, no pases ahí, vete, y hoy lo tiene más de 2 años predicando la palabra, es que no era el tiempo en aquel momento. Amén, hermano. No es que Dios no quería que se le predicara a los de Asia, no era el momento llegó.
Cuando el momento llega, nosotros tenemos que estar preparados. Se encuentra con 12 creyentes. Ahora, aquí hay un tema de doctrina bastante difícil, porque los bautistas lo toman de una manera y la iglesia pentecostal lo toman de otra manera. Porque unos dicen, no, es que inmediatamente se cree, tiene que haber una manifestación externa, y ese se llama don de hablar en lenguas. Y yo lo que entiendo, hermanos, es que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Y que Él da como Él quiere. Amén. Yo no puedo forzar al Espíritu Santo. Él da como Él quiere y como conviene también, porque no todos vamos a tener los mismos dones. Hay 18 dones, según recuerdo, contabilizados, no sé si hay más. En la palabra se han detectado alrededor de 18. Ahora, no todos van a tener esta manifestación, pero ¿qué es primero? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es primero y qué va luego? Porque estos 12 realmente no eran discípulos de Cristo Jesús, no conocían del Espíritu Santo, sino que estos eran discípulos de Juan. Habían sido evangelizados por medio del arrepentimiento, por medio de arrepiéntase, pero Juan era el que preparaba el camino. Juan hablaba del Señor, él decía, yo solo preparo el camino para el que viene. Ellos sabían eso, pero no habían conocido al que viene. Por eso es que no habían recibido los dones del Espíritu Santo, y por eso no conocían al Espíritu Santo. Dice, ni siquiera sabemos y hemos oído si hay Espíritu Santo, en el verso 2. Entonces le pregunta a Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Dice Pablo en el 4, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. O sea, el proceso, hermanos, va desde eso. ¿Qué hay? Arrepentimiento. Hay que confesar que nosotros no podemos ser salvos por ningún medio, ni por nosotros mismos, solo por medio de Jesucristo. Amén. Eso hay que confesarlo y hay que arrepentirnos de nuestros pecados, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, entonces viene el arrepentimiento, viene el confesar que Jesús es el Cristo, y luego entonces viene el Espíritu Santo. Entonces, palabra o explicación. ¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo y no sabían del Espíritu Santo? Primero, porque no habían confesado que Jesús era el Cristo. No entendían exactamente qué. Ellos estaban tratando de hacer las cosas bien. Ellos estaban tratando de portarse bien, pero no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, porque realmente no se habían convertido al Señor, no conocían a Cristo. En una ocasión están unos jóvenes de 18, habían unos de 16, ya era último de bachillerato, y habían unos hasta 18, había uno de 18, casi 19, que había aplazado como 2 veces en un colegio cristiano, pero en sus inicios había llegado chincha y talepate al colegio. Y este era un muchacho que le gustaba el rock pesado, y que siempre andaba con camisas debajo del colegio. Cuando salía se quitaba y andaba camisas satánicas. Y él decía que él no creía, se confesaba ateo desde los 15 años, que se rebeló contra los papás, ateo totalmente, y él lo habían llevado a la iglesia grande, de chiquito lo habían bautizado, pero no le importaba nada. Y un día, en último año de bachillerato, llegó un pastor y empezó a ministrar a los jóvenes, y entonces le ponían las manos así, y algunos caían, ¿verdad? Mi hermana estaba ahí, que fue la testigo de eso. Mi hermano de Misión Centroamericana, Misión Centroamericana son así como los bautistas. Entonces yo decía a mi hermana, no, señor, si yo siento que debo de hacer algo, lo voy a hacer, pero si no siento, no lo voy a hacer, yo estoy aquí. Y mi hermana luchaba con ella, ¿ya? Con ella, para ver si recibía el Espíritu, porque
de como 15, ya 3 o 4 habían caído hacia atrás. Entonces cuando le tocó el turno a mi hermana, Señor, por favor, si yo lo siento, que descanse en el espíritu, quiero sentir eso. Y pasó el predicador, desde que le estuvo diciendo así, y nada, lo sintió. Y digo, ay Dios, no pasó, ¿verdad? Lo sorprendente es cuando de repente oye, ¡pum! Y vuelve a ver, y el rockero satánico, ¿verdad? El que se vestía ateo, terminó, el pastor se fue, y al rato se levantaron todos. Y mi hermano dice, yo he estado en la iglesia desde que nací. He estado en escuela bíblica desde 1 año y medio, desde que la sacaron de cuna a la escuela bíblica. Era maestra de prepárvulos, ya ella en su iglesia, en la iglesia de Misión Centroamericana. Ella había deseado al Espíritu Santo y algo de eso toda su vida, porque había oído. Y le dice, pero vos decís que sos ateo. Y vos, mira la camisa. No, es que lo que yo sentí fue un descanso de una oscuridad rica que vino, y cuando estaba allá yo sentía que flotaban las nubes. Bien buena onda ese pastor, y ojalá que venga otro día, porque la verdad es que sentí bien rico, que no sé qué. Pero ha cambiado tu confesión, porque Dios es Dios y Jesús es el Señor. No, yo no sé de qué estás hablando. Cuando Él me tocó, yo sentí que me tenía que reposar y descansar. La emoción humana, ¿ya? Entonces dice mi hermana, pues sí, él sigue negando a Jesús. Él sí, claro, cuando contabilizaron, el supervisor, el coordinador se llama, ¿verdad? Cuando contabilizó los que cayeron, les dieron 1 punto más. Eso era todo. Imagínate, hermano, 1 punto más en la materia de Biblia si caías. Si mi hermana me hubiera tirado por el punto. No leo tampoco. Que no hay que andar jugando con eso del Espíritu Santo. Entonces al final, dice mi hermana, sabía lo del punto extra. Al final se fue todo una pantomima. Y hay muchos que juegan y fingen con esto. Así que el orden es claro, hermano. Si no hay arrepentimiento y confesión que Jesús es el Señor, no puede haber Espíritu Santo. Amén. No puede haber Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no llega por obligación. Hay una obra que debe de hacer el cristiano. Solo una obra. Confesar que Jesús es el Señor. Y eso es voluntario y de corazón. Amén, hermano. No por imposición, no por presión. No de que ore, hombre, ore. Ya, confiese. Acepte. Está bien, pues. Está bien, pues voy a aceptar. Eso no, hermano. Debe ser totalmente voluntario. Yo conozco personas que se han levantado, y después, cuando uno ve después de 10 años la vida de esta persona. Es más, alguien me contó el viernes acá que uno que había estado en una iglesia bien grandota, que tiene miles de buses, hoy es católico de nuevo. Después de estar, no sé si 5 o 10 años. Increíble, hermano. Estar en una iglesia cristiana evangélica. Tiene radios, tiene buses, tiene todo, tiene una predicación muy buena. Pero esta persona recibió al Señor, hermano. Recibió al Espíritu Santo, fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. No, porque está volviendo a los rudimentos de la fe. Yo no digo error, pues. Yo no digo error, pero a los rudimentos de la fe. Si ya, hermanos, tenemos completa la fe, ¿para qué yo voy a estar en rudimentos de la fe? Aprovechando los anuncios de la política. Hermano, vamos a rifar una plancha de carbón. ¿Quién quiere comprar un número? Vale $1 el número. Pues estamos en la época de la plancha eléctrica. Entonces, ya tenemos la plancha eléctrica. ¿Para qué vamos a regresar a la plancha de carbón? ¿O no, hermano? ¿Me está entendiendo el punto? Pues es algo así con la fe. Si yo he sido completado en el Espíritu Santo, si yo conozco al Señor, ¿para qué voy a regresar a un rudimento? A una herramienta que no es eso. Pues eso me ayudaba, me enseñaba. Uno de los grandes problemas es cuando el tile, solo salvadoreño entiende el tile, se iba así.
y si se distraía, ¡y! Le pasaba la plancha a la camisa blanca. En lugar de blanca quedaba la raya negra. Mi abuela tuvo plancha carbón. Ella no conoció Ciudad Mujer. Bueno, avancemos. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿habían recibido un bautizo antes? ¿Sí? ¿Cuál? El de Juan. ¿Cuál era ese, hermano? El arrepentimiento, el tratar de ser buenos. Pero realmente, hermano, ellos estaban buscando. Yo lo que entiendo es algo. Cuando entiendo la elección del Señor, estos 12, porque eran, dice, en total eran 12 hombres. Estos 12 ya habían sido elegidos por el Señor. Estos 12 ya estaban en la mira de Dios. Ya. ¿Era cuestión de qué? Era cuestión de tiempo. Y luego, habiendo impuesto Pablo las manos, pastor, es necesario esto. En la época apostólica, solamente en la época apostólica, y no en todos los casos, la imposición de manos trajo la manifestación del Espíritu Santo. Amén. En la época apostólica. Después de esta época había tanta gente en el crecimiento de la iglesia, y siempre los mismos apóstoles, que no era necesario. Y la manifestación del Espíritu Santo no necesariamente es la visible o la audible de hablar en lenguas, porque ella dice, hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sabe qué significa, hermano? Que en otros idiomas declaraban el evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que habla alguien que habla en lenguas? En esencia, proclama en otro idioma el evangelio de Jesús, porque los dones son para edificación de la iglesia. Eso tiene que estar claro. ¿Para qué son los dones, hermano? Entonces, si los dones no edifican la iglesia, edifican a la persona, ¿es verdadero ese don? El hermano Pedrito habla en lenguas, profetiza. El hermano Pedrito impone las manos y sanan. El hermano Pedrito tiene don de exhortación, discernimiento de espíritus, dice sabiduría, palabra. El hermano Pedrito tiene como 14 dones. No, él es espectacular. Él debería tener un ministerio internacional, ¿no? ¿A quién está edificando este tipo de cosas? A la persona. Esos son dones del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, hermano, porque el ángel se viste como, el diablo se viste como ángel de luz, y puede aparentar tantas cosas como en la iglesia de Corinto sucedió. Y puso las manos y profetizaba. Eran 12. Entrando luego Pablo en la sinagoga, les predicó con denuedo por 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9. Pero endureciéndose algunos, no todos, atención, y no creyendo, maldiciendo el camino. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando a los religiosos se les acaba los argumentos? ¿Qué pasa cuando al religioso se le acaba su religión? Se le acaba la falsedad sobre la que está basada su creencia. ¿Qué es lo que hicieron los de la sinagoga? Empezaron a maldecir la iglesia. La palabra el camino es la palabra sinónimo de la iglesia en el principio. ¿Ya? No estaba formada la iglesia, no habían congregaciones, no habían pastores, se fundaban ancianos. Y entonces en Hechos de los Apóstoles se le llama en 3 o 4 ocasiones el camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino. ¿Se acuerdan? Entonces algunos decían, este es el camino a la salvación. Por eso hablaban de el camino. Entonces, cuando están maldiciendo el camino, están maldiciendo la declaratoria de Jesús de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, obviamente que Pablo no se iba a quedar ahí. Estaban maldiciendo la declaración de Jesús. Así que Pablo se apartó y separó a los discípulos que habían creído, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí se fundó, amados hermanos, digo yo, la primera escuela bíblica teológica fuera de Jerusalén,
fuera de la zona de Medio Oriente, en Asia. Era la escuela de uno que se llama Tirano. ¿Cuánto tiempo, dice verso 10, estuvieron ahí, hermano? Verso 10. Así continuó por espacio de ¿cuánto? 2 años. 2 años. Por eso nosotros tomamos un modelo de 2 años. 2 años de preparación son suficientes. 2 años de preparación. Ahora esta gente estuvo 2 años ahí preparándose. De manera, y aquí viene el resultado, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron. ¿Qué oyeron, hermano? La palabra del Señor Jesús. Ahora, ¿aquí están los 12 que recibieron el Espíritu Santo? Sí. Aquí están los que creyeron de la sinagoga. ¿Cuál fue el objetivo final de haber recibido los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el objetivo final? Que todos oyeron la palabra ¿de quién, hermano? Del Señor Jesús. Eso es el Evangelio. El objetivo de los dones, porque pastor, ¿qué significa edificar la iglesia? Edificar la iglesia significa llevar el Evangelio y traer las almas rendidas al Señor. Si no predicamos el Evangelio de Jesús, la palabra del Señor, no pueden haber almas convertidas. Verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y aquí hay que tener claro lo que está sucediendo en este avivamiento. Primero, hablan en lenguas, profetizan. El avivamiento no es que hablan en lenguas y profetizan. El avivamiento, el resultado es la palabra ha sido llevada a judíos y a griegos en toda Asia en 2 años. Pero aparte de eso, había otro don del Espíritu Santo: milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién, hermano? Pero quiero que lea bien el verso 11. ¿Quién es el que hace los milagros? Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. No es el hombre, el apóstol, el discípulo, el pastor, el líder. Vamos a ir a la campaña de sanidad. Viene el hermano Pedrito. ¿Se acuerdan del hermano Pedrito? Cuando él impone las manos, la gente sana. Es más, él va a caminar en medio de la multitud. Solo con que nos topemos a su ropa, vamos a ser sanos. La sombra de él que nos cubre y vamos a ser sanos. Siguen hablando de él y él. Es Dios quien hace los milagros. Ahora, si Dios hace los milagros por mano de Pablo, porque hay un medio, aquí Dios usa a Pablo, no hay milagro por todos, es por Pablo. ¿Por qué será, hermano, que el fin último de Dios son los milagros? Sigue siendo la misma base. ¿Cuál es el fin último de Dios? ¿Cuál es el fin último del Señor? La edificación de la iglesia, porque milagro es un don del Espíritu Santo. ¿Y los dones son para qué, dije, hermano? Para edificación de la iglesia. Ahora, ¿por qué se hacen milagros? A ver, conteste. ¿Por qué cree usted que es necesario que hayan milagros? Levánteme la mano. ¿Quién ha recibido un milagro del Señor? Un milagro sobrenatural, algo que usted dice: wow, varios. ¿Quién ha recibido algo que no es un milagro, pero una gracia, un don, un regalo del Señor, una bendicioncita? ¿Quién ha recibido todo eso? Más, hermanos, han recibido también eso. Ahora, milagros. ¿Qué hicieron los milagros en tu vida? ¿Qué hizo el milagro en tu vida? ¿Hizo algo? No lo que pasó con el milagro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Después del milagro. Como mi esposa se levantó, les voy a contar. Hace como 10 años yo tenía asma bronquial. De hecho, así fue que me la conquisté un día. Que le hablé y le dije: tráeme medicina del seguro. Ya está. ¿Cuándo? Tráeme medicina del seguro social. Vamos de novio. Entonces, estoy en una crisis. Y ella salió corriendo, me llevó medicina. Y como 10 años de matrimonio pasamos con esa enfermedad. Cuando ya iba a cumplir los 40, ponerme la medicina y todo. Y entonces íbamos a una iglesia donde a veces el pastor decía: ponga la mano donde necesita ser sanado. ¿Se acuerdan? ¿Han oído esas cosas así? Entonces yo estaba así, tranquilo, con los ojos cerrados, y de repente sentía la fecha.
ay, le decía, ¿qué pasa? Estoy poniendo la mano aquí para que sea sanado. Y yo, y me reía. Dice, quítamela, ¿por qué? No me voy a sanar. Pero... ¿Y por qué no te vas a sanar? Porque yo no creo que me voy a sanar. Tú estás creyendo, pero yo no creo que me voy a sanar de esta manera. Ya, solo porque dijeron eso, tú lo vas a hacer y voy a ser sanado. No voy a ser sanado de esa manera. Hace 7 años en el dormitorio público llegaba a predicar, y cuando llegaba y sentía el olor de los hermanos que pasan todo el día en la calle, 12 horas en la calle, y se quitan los zapatos a las 6 de la tarde, era una mocasera. Los mocos me llegaban hasta por aquí, los mocos me llegaban hasta los zapatos. Y entonces yo tenía que estar 10 minutos exactos. Y entonces, hermanos, la palabra del Señor dice, porque al minuto 10 ya la inflamación era tal que se me salía. Amén, les decía, y me iba. Y cuando ya salía, estaban quemando piedra o fumando marihuana. Y el río Chuco, el río del Arenal, era un olor, hermano, apestoso, a basura, con cosas asquerosas. Y el Señor, este dormitorio, ¿cómo esta gente duerme aquí? ¿Y cómo es que pueden soportarse ese olor de los zapatos? Y yo, y ya empezaba con se me socava el huehuecho. ¿Te entiende el término, verdad, hermano? Y entonces, a los 6 meses, estaba yo en mi oficina, cuando se me socó el huehuecho, después de un martes, después de eso. Y entonces puse la medicina así, y yo digo, bueno, si yo sigo tomando esta medicina después de los 40, mis pulmones van a ser como aquel tubo de llanta, neumático de llanta, que lo pones arriba del techo, 3 años, lo asoleas, recibe 3 inviernos, luego bajas tú el tubo de llanta de ahí, échale aire. Así se hacen los pulmones cuando sigue usando esa medicina después de 40 años, muchos años. Señor, yo no quiero llegar Jeremy sabe, y algunos que me conocen, que yo jugaba menos fútbol antes que ahora, y jugaba de portero, porque era la única posición que podía jugar. No me movía, no me daba crisis. Y le dije, Señor, no puede ser, yo estoy llegando a viejo, esta medicina me va a hacer daño. ¿Y cómo me mandaste a predicarle a los que se quitan los zapatos después de 12 horas, que huele tanto? Y yo no puedo ni estar ni 10 minutos ahí porque me da la alergia. El martes estoy socado. A veces íbamos los viernes, estoy todo enfermo. Amanecía los sábados mal. Señor, por favor, saname de mi enfermedad, de mi alergia y de mi asma bronquial. Y yo, pase lo que pase, voy a seguir este ministerio hasta donde pueda, o hasta donde usted me diga, ya no quiero que sigas en el ministerio. Pero media vez yo tenga fuerzas y tenga su guía, yo voy a seguir en el ministerio de darle comer a esta gente y de predicarles la palabra. Hermano, eso fue en julio. En agosto yo no tenía nada. Llegué a noviembre al campamento en Guatemala y yo no le dije nada a nadie. En noviembre llegué a Guatemala y dije, aquí hace frío. Y hombre de poca fe, adivine qué me llevé, la medicina. No vaya a ser, dije yo, con el frío. Pasé los 5 días en el campamento a jugar fútbol, salí a bañar a los muchachos a las 12 de la noche que se portaban mal, corrimos, hicimos ejercicio. Cuando veníamos en el bus el sábado, me acordé de la medicina y dije, no me pasó nada en Guate con el frío en la madrugada. Ok, me voy a esperar hasta el otro agosto. Así esperé un año entero, y al año entero reuní a todos los bolitos y les di testimonio y les dije, ustedes me caían mal, literalmente. ¿Y tú? Porque cuando yo venía acá me caía mal en la nariz y me salía mocos y me caía mal a mi salud. Pero gracias a ustedes, todos estos bolos que le huelen las patas tan feo. Y de lo que me pasaba en mi cuerpo, yo le pedí al Señor un milagro. Di el testimonio hasta el año. Nunca lo conté a nadie y se lo di a ellos. Nunca lo conté en una iglesia. Hasta que tuve iglesia aquí, lo conté hace un tiempo. El Señor hace milagros. Pero ¿para qué me hizo el milagro?
para que yo siguiera trabajando en su obra y predicando ¿qué? Su palabra. Todos los milagros deben de ser como todos los demás dones para edificación de la iglesia. Miren el peligro que puede ocurrir con eso de los milagros. 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que le llevaban la ropa del enfermo a Pablo y a control remoto, a distancia, vía satélite, sanaban. 13. Las enfermedades y los espíritus malos salían. 13. El peligro. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, mire qué mezcla de cosas, hermano. En la ley del Señor está permitida la magia. En la ley del Señor en el Sinaí está permitida la magia, hermano. Judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermano, aún los demonios y los espíritus inmundos saben quién es quién. No es copia de lo que otro hace, es un ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe los dones que tiene. Y Jesús, obviamente que si no está Jesús en nosotros, no hay poder, no hay don, no hay nada. El problema es que estos querían imitar y tomar la gloria o el nombre de Jesús y el ministerio de Pablo para ellos. Así que el hombre que tenía el espíritu inmundo saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, que eran 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabe qué pasa cuando alguien quiere suplantar o tomar el nombre del Señor? En vano es humillado. Hermano, qué feo ser humillado, ¿verdad? Qué feo que te digan: vos no sos, vos no sos, vos no, a vos no te creemos. Yo conozco a Jesús, pero ¿vos quién sos? No, es que tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión. Aquí voy al segundo punto. Los dones del Espíritu Santo implican un cambio. Hermano, algo cambió en tu vida desde que viniste a Cristo. No todo cambia así como de la noche a la mañana, ¿verdad, hermano? Pero algo cambió. Yo conozco a algunos de ustedes. Algunos. Conozco a muchos. Y yo sé que algo está cambiando. Algo cambió desde el principio, desde que vinieron. Ya no es lo mismo. Me dijeron una vez, después de tantos años: bueno, y todo esto, ¿cuántos años lleva con estos politos? Aquellos bolos, ¿se acuerdan? Ya llevo 3 años. ¿Cuántos han convertido al Señor? Pues todos aceptan al Señor cada vez que vengo. Cada vez que vengo aceptan al Señor y levantan la mano. ¿Y ya cambiaron? Sí, ya se bañan. Y ya no toman el trago el día lunes que vengo. Se lo toman el martes tempranito, pero el lunes ya no lo toman. Cuando yo vengo no siento olor a alcohol. Ha disminuido el olor a alcohol aquí en este lugar. Y me decía el pastor que dirigía el dormitorio público, porque era un hombre que era pastor, quien era el empleado de la alcaldía era pastor también. Es cierto, pastor, ha mejorado, hay un cambio. O sea, me decían los que a veces querían ayudar: no vale la pena. No, pero hay 2 de 100 que ya regresaron a su hogar. ¿Cuántos? 2 de 100 o 3 de 100. Decían: no vale la pena financiar ese ministerio. Sí vale la pena. Hay 2 o 3 familias que ahora están contentas con tener a su padre de regreso a casa. Vale la pena por 2 o 3. No importa lo que ustedes digan, el ministerio vale la pena. Versos 19 y 20, aquí terminamos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ay, hermano, de seguro estos eran de los que habían sido evangelizados, y al ver la humillación aquella, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas. ¿De qué, hermano? De plata. Habían bastantes que practicaban la magia en Éfeso. Todos prácticamente practicaban la magia.
Era algo institucionalizado ahí. Era una cantidad de libros. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué prevalecía poderosamente? La palabra del Señor. ¿Para qué sirvieron los milagros? ¿Para qué sirvió la humillación de los farsantes que querían tomar el nombre del Señor? ¿Para qué sirvieron los dones de las lenguas y las profecías? ¿Para qué sirvió que los de la sinagoga blasfemaran el nombre del Señor, el camino del Señor, y Pablo se apartara a la primera escuela bíblica de Tirano? El nombre está raro, Colegio Bíblico de Tirano, pero así se llama, era la escuela de Tirano, y se convirtieran. Todo al final, ¿para qué sirvió? Para que prevaleciera poderosamente la palabra del Señor. El Señor va a guiar a Pablo en el espíritu, en una visión. Él va a recorrer Macedonia y Acaya, y después él ve en su espíritu que es necesario ir a Roma. Pablo nunca había ido a Roma a evangelizar, y la iglesia de Roma era una iglesia de poderosa fe. Pablo no fundó la iglesia de Roma, ni siquiera había ido ahí cuando la iglesia de Roma ya era poderosa en la fe. Regreso a lo que les expliqué antes. Hermano, Dios nos usa a nosotros como instrumentos, como vasos de honra, para su gloria y para que su palabra sea predicada. La gloria, la honra no la debe tomar nunca ningún hombre. Y usted decir, es porque este líder, este pastor, este hombre es tan bueno que la iglesia es exitosa. Hermano, la iglesia es poderosa, la iglesia prevalece aún en tiempos difíciles por la gracia del Señor. Es la gracia la que nos sostiene. Y el camino que el Señor está trazando para tu vida, yo no lo conozco, quizás tú todavía no lo conoces, pero el Señor ya hizo esa senda en tu vida. Tienes que tomarte de la mano del Señor y dejarte guiar. Gracias le damos, Señor, en esta hora. Pedimos por los que están sin Cristo. Si hay alguien sin Jesús, si en este momento hay alguien sin Cristo que ha entendido el mensaje, puede abrir su corazón al Señor. No hablamos de iglesia ni de